ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, señoras y señores ministros, damas y caballeros. Permítame una vez más, señor presidente, presentarle a usted y a la nación francesa nuestro más sentido pésame por los atentados terroristas horrendos y cobardes que entristecieron no solamente a Francia, sino a toda la comunidad internacional. La verdad es que le expreso nuestro apoyo sin condiciones para luchar conjuntamente y de la manera más decidida contra ese terrorismo en todas sus formas. Señoras y señores, hace 53 años el mundo salía de la peor catástrofe humanitaria de la historia moderna. Fue en los escombros de la comunidad internacional, en medio de un estado de urgencia, que se diseñó la salvación gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París el 10 de diciembre de 1948. Y hoy tenemos que tratar de generar un consenso como el de ese momento. Y tenemos que hacer un llamado a ese mismo valor, a ese mismo sentido de responsabilidad, al mismo deber, ese deber de proteger el planeta y de dejar a las generaciones futuras un planeta viable que tiene que quedar para la posteridad, para la humanidad. Tenemos que hacerlo aquí mismo en París, como se hiciera cuando se lanzó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señor presidente, damas y caballeros, desde la Cumbre de Río, que se celebró en 1992 en el Brasil, la amenaza del cambio climático no ha hecho más que empeorar. Y, no obstante, queda claro ante todos que la comunidad internacional aún no está a la altura de lo que está en juego, que es colosal. Y se trata de la crisis ambiental global a la que nos enfrentamos y que afortunadamente al menos conocemos las bases teóricas. Entonces, ahora tenemos herramientas más eficaces que nos podrán orientar por un camino de crecimiento hacia un mayor respeto del medio ambiente. Pero esto es una paradoja, y es una paradoja que parece incomprensible para todos nuestros conciudadanos. Y de hecho es algo insoportable para tantos países que viven el cambio climático como una especie de cuenta regresiva hacia un mañana hostil e incierto. Lo que sí está claro es que si no hacemos nada, en menos de medio siglo, en África Oriental o en el Medio Oriente, va a ser imposible que un ser humano sobreviva porque las temperaturas extremas que traerán los gases de efecto invernadero así lo impedirán. Se trata de desertificación, de empobrecimiento de los suelos, de la sequía de los pozos, inundaciones, todo tipo de fenómenos climáticos que recurren con cada vez mayor frecuencia y que nuestras poblaciones tienen que sufrir y para lo cual no tienen los medios. Señoras y señores, sabemos que no ganaremos la lucha contra el cambio climático si no tomamos medidas drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Conforme al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países desarrollados, que, dicho sea de paso, cabe recordar que tienen una responsabilidad histórica en materia de calentamiento climático, son los que tienen las capacidades tecnológicas y tienen los fondos suficientes. Por eso, esos países tienen que dar el ejemplo y reducir de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de la misma manera, los países en desarrollo tienen que asumir sus propias responsabilidades. No hay argumento económico que pueda justificar poner el planeta en peligro, porque el crecimiento y la riqueza material que estamos amasando el día de hoy serán irrisorios si los comparamos con los costos que van a engendrar estas catástrofes climáticas. Y ni qué decir de la cantidad de vidas humanas que se van a perder.
Si bien es cierto que hay mecanismos de adaptación y que se han desarrollado todo tipo de mecanismos para tranquilizar a la población en los últimos años, pero apenas comenzamos con los proyectos que nos han de permitir proteger a la población y a los grupos más frágiles contra los cambios climáticos y los azares meteorológicos. Pero las necesidades de nuestros países son tales que hay que aumentar todo esto. Y en ese sentido, avalo plenamente las declaraciones pronunciadas por el presidente de Sudáfrica en nombre del G77 y China, y la declaración del presidente de Sudán en nombre del África. De la misma manera, la movilización de los países del sur en general y del África en particular ante los desafíos del clima dependerán de la capacidad que tengan los países del norte para dar respuestas mucho más firmes a las cuestiones que les plantea el África. Por una parte, la adaptación a los efectos del cambio climático y la financiación a dicha adaptación, y por otra parte, el tema de la transferencia de tecnología. Señor presidente, al igual que otros países africanos, en Djibouti la adaptación es la prioridad de nuestro gobierno. Efectivamente, nosotros ya tenemos muy poca agua, la productividad agrícola es muy baja, tenemos inundaciones devastadoras, tenemos sequías recurrentes, está aumentando el nivel del mar, tenemos problemas de salud que tienen que ver con el cambio climático, en fin, y no digo más. Todas estas cuestiones van a necesitar financiación si queremos hacer frente a todos estos fenómenos climáticos. Por eso nosotros pedimos que la financiación que ha de movilizarse a nivel internacional en el marco de la lucha contra el cambio climático se reparta de manera equitativa entre todo lo relacionado con mitigación y adaptación. En ese sentido, nos preocupan las tendencias actuales que, como reveló el informe que se presentó en Lima de la OCDE, muestran que solamente 17% de los fondos está destinado a la adaptación, lo cual no es suficiente. Es decir, abandonar la adaptación significa, de entrada, olvidar que el cambio climático ya afecta a muchísimos países y que sus impactos negativos no harán más que aumentar independientemente de las medidas de mitigación que se tomen. Hoy estamos aquí reunidos para adoptar un nuevo acuerdo universal que, espero yo, sea jurídicamente vinculante. Si aprovechamos las experiencias del protocolo de Kioto y tenemos en cuenta el fracaso de la cumbre de Copenhague, tenemos que tomar decisiones para, por una parte, llegar a un acuerdo que no excluya a ningún país y, por otra parte, un acuerdo justo y equitativo. Pero para lograrlo, tenemos que aceptar, y antes de que sea demasiado tarde, no enmarcarnos en las soberanías nacionales y más bien tenemos que dar una respuesta eficaz a la amenaza más global que haya enfrentado la humanidad. Entonces, una vez más, albergamos la esperanza. Tenemos una gran esperanza y es suficientemente fuerte como para entendernos en torno de lo esencial. Es decir, hay que actuar de una vez por todas por el planeta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el presidente de China, Xi Jinping. Ensuite, ce sera la présidente de la Lituanie. Y acto seguido intervendrá la presidencia de Lituania. Señor presidente Hollande, señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, estimados colegas, damas y caballeros. Hoy nos reunimos aquí en París para la ceremonia inaugural de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Nuestra presencia aquí el día de hoy muestra que el terrorismo no puede detenernos en esta
empresa contra el cambio climático. Aprovecho para expresar mis condolencias al pueblo francés y mis agradecimientos al presidente Hollande y al gobierno de Francia, que preparó de manera tan meticulosa esta conferencia. Esta conferencia de París se ha convocado para hacer énfasis en la aplicación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y para tratar de producir un acuerdo equilibrado y abarcador sobre el cambio climático. El escritor francés Victor Hugo dijo alguna vez que de las resoluciones extremas surgen recursos extremos. Y yo creo que todas las partes pueden realizar esfuerzos mancomunados con confianza y con sinceridad. Y así obtendremos resultados satisfactorios en esta conferencia de París. Estimados colegas, damas y caballeros, el Acuerdo de París tendrá que concentrarse en fortalecer las acciones contra el cambio climático en el periodo posterior a 2020. Y tenemos que aunar esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible. El Acuerdo de París tendrá que ayudarnos a cumplir con los objetivos de la Convención Marco y tiene que allanar el camino para un desarrollo verde. Y ese acuerdo tendrá que respetar las normas de la Convención Marco y, a su vez, contribuir a su aplicación efectiva. El acuerdo tiene que incluir un control de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y tiene que alentar a los países a alcanzar un desarrollo verde. Tendremos que galvanizar esfuerzos y alentar a la más amplia participación. Este acuerdo tendrá que proporcionar los acuerdos institucionales que ayuden a los países a realizar esfuerzos concertados. Y aparte de movilizar a los gobiernos, hay que movilizar a las empresas, a las organizaciones no gubernamentales y todos los interlocutores de la sociedad para que participen en la cooperación internacional en torno al cambio climático. Es decir, hay que aumentar la concientización sobre el tema del cambio climático. El Acuerdo de París tiene que aumentar los recursos para garantizar que todo lo que se haga respecto del cambio climático sea eficaz y se deberán movilizar 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos cada año para los países en desarrollo de aquí a 2020 y asimismo habrá que dar un muy buen apoyo financiero a los países en desarrollo después de esa fecha. También es importante hacer una transferencia de tecnologías ecológicas a los países en desarrollo. El Acuerdo de París tendrá que tener en cuenta las condiciones nacionales de cada uno de los países y tendrá que hacer énfasis en resultados prácticos. Es imperativo respetar las diferencias entre los países, sobre todo los países en desarrollo. Pues hay distintas políticas nacionales, fomento de capacidad, estructuras diferentes. Atender el cambio climático no debe negar las necesidades legítimas de los países en desarrollo de reducir la pobreza y de mejorar el nivel de vida de sus personas. Estimados colegas, damas y caballeros, la conferencia de París no es la meta, el objetivo final, es el punto de partida. Es una nueva gobernanza global y los esfuerzos globales de cambio climático pueden servirnos de espejo para ver cómo va a ser nuestra gobernanza en el futuro y para ver cómo forjar una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Entonces, que París nos inspire. Creemos un futuro de cooperación en el que todos ganan y en el que cada país contribuye en la medida de sus capacidades. La Conferencia de París debe rechazar la mentalidad estrecha de la sumatoria cero y debe pedir a todos los países, en particular los desarrollados, a que asuman más responsabilidades compartidas para resultados en donde todos ganan. Tenemos que crear un futuro con Estado de Derecho, equidad y justicia. Es imperativo garantizar que se observe y se aplique de manera muy minuciosa el derecho internacional, la democracia, la equidad y la justicia, y tenemos que fomentar el Estado de Derecho internacional. Asimismo, hay que tener en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Tenemos que crear un futuro
de inclusividad, de aprendizaje común y de desarrollo común. Los países tienen que dialogar, intercambiar prácticas óptimas y lograr un desarrollo común aprendiendo los unos de los otros. Asimismo, deberá permitirse a cada país buscar su propia solución que se adapte a las condiciones nacionales. Estimados colegas, damas y caballeros, la China se ha involucrado de manera activa en campañas globales sobre el cambio climático. La China en este momento es uno de los primeros países del mundo en materia de conservación de energía y utilización de energías nuevas y energías renovables. De cara al futuro, todas las acciones ecológicas van a tener grandísima importancia en nuestros planes de desarrollo. Nosotros realizaremos un desarrollo inclusivo, coordinado y ecológico y haremos innovaciones tecnológicas e institucionales y asimismo adoptaremos medidas normativas para que haya sistemas bajos en carbono o cero carbono, transporte ecológico y sin carbono, y vamos a crear un mercado de títulos de carbono para fomentar un nuevo patrón de modernización en el que el hombre y la naturaleza vivan en armonía. En las contribuciones nacionales prometemos llegar a emisiones cero de aquí a 2030 y esperamos lograrlo, sin embargo, lo antes posible. Y de aquí a 2030 vamos a reducir las emisiones de CO2 de 65% a 60% per cápita en comparación con el nivel de 2005. Y la participación de los combustibles no fósiles se reducirán a un 20%. Y el almacenamiento en los bosques se va a aumentar en 4,5 millones de metros cúbicos. En fin, estamos decididos a cumplir con nuestros compromisos. El gobierno chino aplica sus compromisos de cooperación sur-sur en el tema del cambio climático y nosotros queremos dar apoyo y para ello creamos un fondo de $20.000 millones para cooperación sur-sur el mes de septiembre pasado. El año entrante, la China va a lanzar proyectos de cooperación para crear parques piloto de bajo carbono y vamos a empezar con proyectos de mitigación y adaptación en otros países en desarrollo y les daremos 1.000 oportunidades de formación para cuestiones técnicas del cambio climático. La China seguirá promoviendo la cooperación internacional en ámbitos como la energía limpia, reducción de los desastres, protección ecológica, agricultura inteligente y ciudades inteligentes y de bajo carbono. También ayudaremos a otros países en desarrollo a fomentar su capacidad financiera. Estimados colegas, damas y caballeros, atender el cambio climático es una misión compartida para la humanidad. Todo el mundo tiene los ojos puestos en París. Tomémonos de las manos y contribuyamos a la creación de un mecanismo global eficaz para el cambio climático, en el que el desarrollo sostenible global sea prominente y forjemos relaciones internacionales en el que haya una cooperación donde todos ganan. Gracias. Je salue les propos du président Xi Jinping et je donne la parole. Muchísimas gracias al presidente Xi Jinping y doy la palabra a la presidenta de Lituania, la señora Dalia Grybauskaitė. Y después seguirá el presidente El Sisi de Egipto. Your Excellencies, ladies and gentlemen, today for Excelencias, damas y caballeros, hoy es muy importante que estemos aquí en París, de la mano con los franceses, y tenemos que decirles, estamos con ustedes, los apoyamos y abordaremos los desafíos comunes entre todos. Ahora, ningún país es inmune al cambio climático
¿El cambio climático puede ser más peligroso que el terrorismo? En parte sí, porque el cambio climático hace que la gente empiece a trasladarse, a moverse, que la gente entre en conflicto, incluso en guerra. Entonces, ningún país el día de hoy se puede aislar de este desafío global y ningún país es inmune al cambio climático. El cambio climático es real y su impacto se siente en el mundo entero. Están creciendo los desiertos, hay cada vez menos agua potable, están aumentando las hambrunas, en fin, he ahí algunas de las razones para que mucha gente se traslade en el mundo e incluso para los conflictos militares. Si no actuamos ahora mismo, el resultado will result in irreversible consequences which will affect all of us. What do we need to succeed in Paris? Political will. Understanding we already have. And first of all, countries big and small, developing and developed, should commit to ambitious and mainly legally binding targets to reduce greenhouse emissions. We, as the European Union, will cut emissions by at least 40% by the 2030 compared to 1990 level. All biggest emitters should show responsibility to achieve our goal, global warming limited to 2 degrees. And even that is already concession. La experiencia en Lituania nos ha mostrado que no se contradicen el crecimiento económico y la protección ambiental. Si vemos los niveles de emisiones de los últimos 25 años, pues nosotros los reducimos en más de la mitad, mientras que nuestro PIB aumentó en un 30% en el mismo periodo. O sea que no hay contradicciones, solo se necesita buena voluntad, se necesita entender y se necesita adquirir responsabilidad. En segundo lugar, tenemos que garantizar que se respeten plenamente los compromisos en materia de cambio climático. Tiene que haber una buena rendición de cuentas y normas transparentes. Todo eso tiene que fomentar la confianza y la equidad y tiene que haber alicientes para poner en práctica las decisiones. Asimismo, tendremos que examinar de manera regularizada las metas para responder a los cambios en emisiones y a los desarrollos tecnológicos. En tercer lugar, el apoyo financiero va a reducir las emisiones en los países en desarrollo y esto se debe hacer orientándose hacia los resultados. La Unión Europea y sus Estados miembros son grandes proveedores de financiación para cuestiones de clima. Nosotros hemos proporcionado más de 14.000 millones de euros en 2014. Sin embargo, la calidad es importante, no solo la cantidad. Esto va a ser decisivo para atender el desafío del cambio climático. Y por último, un acuerdo mejorará nuestra seguridad, porque si dependemos de los combustibles fósiles y no tenemos fuentes de energía alternativas, estamos vulnerables. Esto amenaza la seguridad humana. Hemos visto situaciones en las que la demanda de energía termina financiando las redes terroristas con dineros del petróleo y del gas. Esto es inaceptable, o sea que tenemos que tomar decisiones a nivel global. Estamos todos aquí y todos participamos. La única manera de garantizar un futuro seguro es que aprobemos un acuerdo jurídicamente vinculante aquí en París. Seamos responsables. Gracias. Merci, Dalia. Muchísimas gracias, Dalia. Tiene la palabra el presidente Al-Sisi de Egipto. Y después vendrá la señora Angela Merkel. بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية أصحاب الفخامة رؤساء الدول. En nombre de Dios todo misericordioso, Su Excelencia Presidente de la República de Francia, Excelencias, Jefes de Estado y de Gobierno, señor Secretario General de Naciones Unidas y señora Secretaria General de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, damas y caballeros. Ante todo, quiero dar las gracias a Su Excelencia, el Presidente de Francia,
por su amable invitación, por su hospitalidad y por haber organizado la conferencia. De la misma manera, quiero expresar mi más sentido pésame que es en París. Y nosotros queremos reiterar cuán enérgicamente condenamos esos ataques y los solidarios que somos con Francia en esta lucha común que libramos contra el terrorismo. Estamos en un punto crucial en todas nuestras empresas internacionales, pues todos nuestros pueblos nos observan y todo el mundo espera que logremos un objetivo común y que garanticemos un futuro mejor para la humanidad y asimismo protejamos los derechos de las generaciones siguientes. Todo ello a través de un acuerdo internacional ambicioso, sostenible y equilibrado que nos ayude a hacer frente a los desafíos del cambio climático que son cada vez más peligrosos. Hace unos meses participamos todos en la adopción de una agenda de desarrollo sostenible muy ambiciosa que pretende el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Ese esfuerzo logró formular un programa y esperamos que este venga acompañado de un acuerdo internacional que haga frente al cambio climático y sus desafíos y que logre el equilibrio deseado entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Damas y caballeros, Egipto ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel constructivo en todas las rondas de negociaciones del cambio climático previas a esta conferencia, sobre todo porque tenemos la responsabilidad de representar el continente africano y tenemos que defender los intereses africanos y los derechos legítimos de nuestros pueblos. Nuestra posición الدول الإفريقية إلى جانب الدول الأقل نمواً والدول النامية المكونة من جزر صغيرة كما تطالب أفريقيا بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح نلتزم به جميعاً ويتأسس على التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية وفي إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. A la hora de hacer frente al cambio climático, en virtud de los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas y logrando un equilibrio entre los distintos componentes del acuerdo. Nos parece que no está bien que toda la atención se dé a la mitigación sin dar la misma importancia a otros componentes del acuerdo, en particular a la adaptación de los países en desarrollo. Por eso es importante que el acuerdo incluya una meta global sobre ambos, adaptación y mitigación. El acuerdo también debe ser jurídicamente vinculante y tendrá que incluir compromisos muy bien definidos para los países desarrollados. Esto incluirá dar al mundo en desarrollo el apoyo adecuado, la financiación idónea, el fomento de la capacidad y la tecnología que le permita al África y a otros países en desarrollo adaptarse y transformar las economías de manera que logremos el desarrollo sostenible, además de compromisos claros de no exceder la temperatura en más de 1,5 grados centígrados y además evitar dar la carga de la mitigación hacia los países en desarrollo. Las cuestiones de financiación, fomento de la capacidad y tecnología no deberían convertirse como posiciones enrocadas de negociación, sino como una necesidad firme y un indicador principal de que se toman en serio la comunidad internacional los retos del cambio climático. Un informe reciente del PNUMA, indicaban que África necesita entre 7 y 15.000 millones de dólares cada año de aquí hasta el año 2020 para cuestiones de adaptación y necesita entre 50 a 100.000 millones de dólares cada año hasta el año 2050 y que la financiación
que puede brindar nuestro continente no puede superar 3.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que habrá una laguna financiera no inferior a los 12.000 millones de dólares cada año hasta el año 2020 y que seguirá aumentando entre el año 2020 en adelante con índices superiores. Por lo tanto, si el acuerdo no atiende de manera transparente y eficaz la cuestión financiera, nacerá con mucha debilidad y resultará ser insostenible. Por lo tanto, es imperativo que el acuerdo refleje un compromiso para brindar esos 100.000 millones de dólares cada año a los países en desarrollo en el año 2020 y que esa cifra se duplique a partir de 2020. Este es el marco en el cual los estados africanos pueden llevar a cabo dos iniciativas concretas, llevando la batuta de las mismas. La primera, promover energía renovable en África. Y pido a la comunidad internacional, a los gobiernos, al sector privado y a las organizaciones regionales que apoyen plenamente a las dos iniciativas africanas que pueden contribuir a este esfuerzo internacional común para atender los retos del cambio climático. A pesar de las dificultades y la gravedad de los retos que estamos sufriendo, tengo plena confianza en que tenemos suficiente determinación, sabiduría y solidaridad para superar estos retos. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, la señora Angela Merkel, cancellera de Alemania, y después el señor Putin. Estimado François Hollande, secretario general de Naciones Unidas, queridos colegas, nos reunimos aquí en París en una época muy turbulenta, épocas que nos preocupan muchísimo. Hace pocos días, muy cerca de aquí, una agresión contra el pueblo de París y nos atacó a todos de manera consiguiente. Condenamos el terror, esté donde esté y donde se produzca, pero con nuestra presencia aquí demostramos que somos más fuertes que los terroristas. Hoy, los jefes de Estado y de Gobierno y de más de 150 países tienen la posibilidad de salvar las controversias y las diferencias de opinión y enviar un mensaje muy poderoso, un mensaje que será fundamental para la supervivencia de nuestro planeta y que trata de crear una base, unos cimientos sólidos para la existencia, para que siga pudiendo existir la vida en el futuro. Nos damos mucha cuenta y somos muy conscientes de la necesidad de actuar hoy. Esa ha sido la ambición de esta conferencia y de los resultados que debemos conseguir en pocos días. Quiero agradecer a todos ustedes aquí presentes, sobre todo al Gobierno de Francia, pero también a las Naciones Unidas que han preparado esta conferencia. Durante tanto tiempo han estado organizándola y preparándola. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de conseguir este objetivo de un acuerdo, diciéndole de una manera más sobria y más somera. Se trata de mantener el calentamiento atmosférico en ese límite que no supere los 2 grados centígrados comparado con la época industrial. Es un objetivo necesario, pero nos damos cuenta de que los pequeños países insulares consideran que no es un objetivo suficiente. Por lo tanto, necesitamos el acuerdo marco de las Naciones Unidas que sea justo, vinculante, abarcador. ¿Qué significa ambicioso? En primer lugar, por primera vez más de 170 países industrializados, economías emergentes y países en desarrollo han presentado contribuciones determinadas que nos permitirán, esperamos, conseguir este objetivo de 2 grados centígrados. Eso significa el 95% de las emisiones globales. Las malas noticias, por otro lado, es que no vamos a poder todavía conseguir ese objetivo de 2 grados centígrados contando con todas esas contribuciones. Por lo tanto, de esta reunión tiene que partir el mensaje de cómo podemos conseguir de manera creíble este objetivo en los próximos 10 años. Eso quiere decir que en el transcurso del siglo XXI debemos lograr una descarbonización de la economía de gran alcance. ¿Y qué significa abarcador, amplio? Pues estamos hablando aquí de una transformación profunda de la forma en que hacemos negocios,
en todos los sectores industriales, la protección industrial, la movilización, generar energía, aislamiento, eficiencia energética, economía verde, medios eléctricos nosotros tenemos unos objetivos en la Unión Europea para reducir las emisiones hasta el año 2020 en un 40% y vamos en el 95% más adelante. Tenemos un programa de protección del medio ambiente muy ambicioso con más de 100 medidas. Las energías renovables ya están disponibles. Uno de los principales pilares de nuestra energía cuenta con un 27% de energía renovable en nuestro país. En cuanto a la agricultura, los países industrializados, sobre todo en cuanto al desarrollo de las tecnologías, para conseguir economías descarbonizadas, debemos llevar la batuta y el liderazgo. Las economías que hemos creado hasta ahora han contaminado. Por lo tanto, ahora tenemos que estar en la vanguardia de los progresos tecnológicos para reducir las emisiones en el futuro y también para permitir que los países en desarrollo consigan esas reducciones. Alemania participará en una serie de programas. Por ejemplo, vamos a promover investigación para energía limpia, duplicar los fondos destinados a ello y para que los países más vulnerables, los países más pobres, se les dé la posibilidad de conseguir un desarrollo sostenible, ofreciéndoles los fondos que necesitan, la financiación requerida. Esto es lo que debemos mostrar aquí en París, lo que prometimos en Copenhague, que lo vamos a entregar realmente, que en el año 2020, 100.000 millones de dólares cada año de aquí al año 2020 y hacerlo de una manera sostenible para que podamos también conseguir estos objetivos. 2014 hasta el año 2020. En Alemania tenemos previsto duplicar la financiación pública destinada a ello. ¿Qué quiere decir vinculante ahora? Pues un marco para una Convención Marco de Naciones Unidas que sea vinculante y también necesitamos mecanismos de revisión que sean vinculantes también. Alemania piensa que esto debe realizarse cada 5 años, comenzando en el año 2020. Sabemos que son contribuciones voluntarias las INDC de momento, pero es muy importante estar a la altura de nuestros compromisos asumidos. Ninguna de estas contribuciones puede reducirse a lo largo de los años, más bien al contrario, tienen que aumentarse, reforzarse. Necesitamos una transparencia clara en cuanto a mecanismos de medición y metodologías de cálculo para que haya credibilidad para todos. Ambicioso, amplio, abarcador, justo y vinculante. Eso es como debe ser el acuerdo del clima. Eso es lo que nos proponemos. Es una necesidad medioambiental, pero no solo eso, también es una cuestión de sentido común económico. Tiene algo que ver con la justicia entre generaciones y ser justos con otras generaciones y compartir este espíritu humano. Y nosotros, la humanidad, depende de todo ello. Alemania va a contribuir para que todos podamos tener un futuro mejor para miles de millones de personas que dependen de nosotros. De lo que estamos haciendo aquí en París en los próximos días, hagamos todo lo que podamos para no desilusionarlos, defraudarlos y que caigan en la desesperación. Muchas gracias. Merci. Muchísimas gracias. Antes de ofrecer la palabra a Vladimir Putin, quisiera decir a la Asamblea aquí reunida que vamos a interrumpir a las 3 menos cuarto, a las 13:45, a las 2 menos cuarto, el debate, las deliberaciones. Y a las 3 menos cuarto, es decir, 14:45, después del almuerzo, reanudaremos. Muchas gracias. Gracias, Excelencia, Secretario General. Excelencias, el presidente Hollande, jefes de Estado y de Gobierno. Es un gran honor hablar ante esta conferencia en la cual hay tanta representatividad. El cambio climático se ha convertido en uno de los principales retos más graves que afronta la humanidad, causado por inundaciones y otras anomalías y ciclones, y cada vez con daño económico más tangible, que destruyen los hábitats
de la humanidad. Y estos problemas, todos ellos se deben al cambio climático, que perjudica el crecimiento económico, el nivel de vida y el desarrollo económico-social de todas las regiones del mundo. La Federación de Rusia ha tomado medidas activas para enfrentarse a estos problemas del recalentamiento atmosférico. Nuestro país se cuenta entre los primeros en el mundo a haber reducido el consumo energético de su economía y en los últimos años. Y lo hemos hecho gracias a la creación de un programa de conservación y eficacia energética. Y nuestro objetivo es lograr nuevas reducciones de un 13% más de aquí a varios años. También hemos cumplido nuestras obligaciones en cuanto al protocolo de Kioto. Y en cuanto al periodo de 1991 hasta el momento actual, hemos reducido en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero, unos 40.000 millones de equivalente de CO2 que se han podido evitar de este modo. Damas y caballeros, quisiera decirles que las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países, que suponían 60.000 millones de toneladas, los esfuerzos de la Federación de Rusia han permitido frenar los efectos del cambio climático desde hace unos años. Las emisiones de gases de efecto invernadero las hemos reducido gracias a modernizar nuestra economía e introducir tecnologías de conservación energética. Al mismo tiempo hemos logrado duplicar el PIB de nuestro país. Y puedo decirles también que esta es la prueba de que podemos conceder muchísima atención al crecimiento económico y al mismo tiempo preocuparnos por el destino de la naturaleza. Y yo considero de la mayor importancia que en este nuevo acuerdo nos basemos en los principios ya existentes, ya subyacentes en la Convención Marco de Naciones Unidas, y que entre ellos encontramos el de un acuerdo jurídicamente vinculante, pero que permita desarrollarse las economías. Consideramos que este acuerdo debe ser universal, eficaz y sobre todo equilibrado e igualitario. Y nos gustaría llegar a un acuerdo rápidamente para poder limitar el aumento de la temperatura de aquí al año 2020 en 2 grados centígrados. Nosotros en la Federación de Rusia seguimos contribuyendo a todos los esfuerzos para combatir contra el recalentamiento atmosférico. En el año 2013 reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero en 60% en relación al 1990. Es un objetivo que también intentamos conseguir creando medidas de conservación energética y, sobre todo, nos hemos basado mucho en la nanotecnología en la Federación de Rusia. Nosotros utilizamos los nanoconductos y esto nos permite en Rusia exclusivamente solo en Rusia, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Está claro que estamos dispuestos a intercambiar tecnologías. También hay que hablar del rol que tan importante que tienen los bosques, auténticos pozos de carbón. Hay enormes recursos en cuanto a los bosques en nuestro país. Nosotros hacemos muchísimo para calificar lo que se puede considerar el pulmón de los pulmones del planeta. Hay que apoyar también de manera sostenida a los países en desarrollo para que combatan contra los efectos de estas emisiones, y queremos nosotros en la Federación de Rusia dar apoyo financiero y de otro tipo a los países en desarrollo a través de las Naciones Unidas. Otro elemento fundamental en la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en número 70 dijimos que debía plantearse de forma integrada el cambio climático. Tenemos propuesto, bajo la égida de Naciones Unidas, celebrar una reunión científica para hablar no solo de las cuestiones vinculadas con el cambio climático, sino también de los recursos naturales que se van agotando y la degradación de nuestros hábitats y nuestros medios naturales. Cuento con los esfuerzos colectivos de todos nosotros para lograr redactar un nuevo acuerdo sobre el clima que permita ser la prolongación del protocolo de Kioto y que responda al interés del conjunto de las poblaciones en el año 2020. Muchísimas gracias por su atención. Merci. Muchas gracias al presidente de la Federación de Rusia.
como el presidente Putin ha respetado su tiempo de palabra, podemos ofrecer ahora el uso de la palabra al presidente de Hungría. Elnök úr, főtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Señor secretario general, señor François Hollande, estimados participantes, tengo un sueño que vuelve una y otra vez. Y en ese sueño hablo con mi nieto que aún no ha nacido. Me avanzo 20 años y eso en términos humanos es importante. Pero desde la perspectiva histórica es insignificante, no es importante. Y mi nieto me dice lo siguiente en el sueño: abuelo, yo crecí para convertirme en un adulto en el momento en que los efectos del cambio climático están amenazando de manera directa a la civilización humana. Y tengo una pregunta muy persistente. ¿Podría usted, 25 años atrás, haber detenido todo lo que está sucediendo hoy? ¿Lo podría haber detenido? ¿Y por qué no escuchó a los científicos en ese momento? ¿Por qué ignoró las pruebas científicas que se presentaban? Ustedes lo sabían, eran conscientes de que la cantidad de gases de efecto invernadero, que ya en el año 2015 era muy superior a lo que había sido nunca en los muchísimos años, todos los años anteriores. También sabían ustedes que una cantidad parecida de dióxido de carbono se había acumulado 3 millones de años antes en la atmósfera, y también sabían ustedes las consecuencias tan negativas que eso tenía. Un aumento de simplemente 3 grados centígrados en la temperatura supone un aumento de los mares de 9 milímetros. ¿Por qué ignoraron las previsiones de todos aquellos que a finales del siglo XX habían pronosticado ya que si la humanidad no revisaba su comportamiento tan irresponsable, habría consecuencias muy graves: desertificación, desastres naturales, hambrunas, emigración, sequías y guerras? ¿Por qué? Después del milenio, ustedes ya estaban sintiendo en su propia piel los indicios que la naturaleza les estaba enviando. ¿Cómo puede ser que ignoraran las pruebas científicas, que no fue suficiente estas pruebas científicas para convencerles, a pesar de haberlo sentido en su propia piel? ¿Por qué no leyeron todos los análisis? O si lo hicieron, porque en ellos se demostraba que el cambio climático tendría consecuencias, ¿por qué no llegaron a las conclusiones atinadas? ¿Por qué no introdujeron tecnologías respetuosas del medio ambiente? ¿Por qué no dieron más apoyo a la investigación respecto a estas tecnologías? ¿Por qué no escucharon las advertencias de los líderes religiosos del mundo, quienes les recordaron sobre la responsabilidad que tienen hacia las generaciones futuras? ¿Por qué se sentaron pasivos a esperar lo que iba a suceder, lo que ahora todos estamos sufriendo? Abuelo, ¿por qué dejaron ustedes que esto sucediera? ¿Por qué no actuaron en el momento oportuno? Queridas damas y caballeros, nos corresponde a nosotros decidir en los próximos días cómo vamos a responder a estas preguntas. Como el jefe de Estado de Hungría, pero también como padre de 4 hijos, mi objetivo, y creo que también sea el objetivo de ustedes, es garantizar que dentro de 25 años mis nietos o sus nietos, los de ustedes, no se verán obligados a hacer ese tipo de preguntas. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Merci, monsieur. Muchísimas gracias por haber hablado
en nombre de sus nietos y de sus hijos también. Vamos a interrumpir, a suspender durante 1 hora para la pausa del almuerzo la reunión y retomaremos la lista prevista exactamente en el mismo orden de los oradores inscritos en la lista, pero les pido que hagan un esfuerzo para limitar el tiempo de intervención para que todos los jefes de Estado y de Gobiernos puedan intervenir en la tarde. Gracias. Perhaps nothing at all. It's better. Oui, oui. Yes. Yes. Super.